Hola amigos, hoy nos encontramos con Gabriel Rilló, CEO de IAB México. IAB es la organización global más importante que vincula a la industria de la publicidad digital y el marketing interactivo. IAB México cuenta con la participación de más de 210 empresas que representan el ecosistema de anunciantes, agencias, medios y empresas tecnológicas. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Bienvenidos a IAB. Muchas gracias por recibirme. Encantado. Bueno, primero coméntame un poco, Gabriel, ¿cuál es la importancia de IAB? Nuestro propósito está ligado a cómo promovemos el crecimiento y profesionalización de todo el ecosistema de marketing, comunicación y publicidad en un entorno digital. Empezamos hace 20 años en México, 2005, promoviendo la inversión en publicidad digital. A 20 años de distancia ya no tienes que promover la inversión en publicidad digital. Eso ya ocurre. Ya más del 60% de la inversión publicitaria en México ocurre en plataformas y formatos digitales. Pero el propósito vinculando a toda la cadena de valor de marketing y publicidad es mucho más amplio cuando pensamos en cómo sigue transformándose marketing, comunicación y el ecosistema publicitario en este contexto. Bien. Y este año entonces cumplen 20 años. Así es. Estamos celebrando 20 años. Tendremos varias actividades a lo largo de 2025 vinculadas a hacer esta celebración, a reconocer a las figuras más destacadas de la industria, pero también poner conversaciones de temas importantes que hoy están poniendo en perspectiva, como el caso de la inteligencia artificial, cambios importantes para el ecosistema. Bien, de eso te iba a preguntar, ¿qué desafíos se encuentran en este 2025? Pues hay amplios. Uno de ellos, tocando ya el tema de inteligencia artificial, es que hay un punto de fricción en este momento en cómo se está entendiendo la inteligencia artificial. En el sentido donde la primera aproximación por cierta parte del ecosistema es una herramienta que nos va a servir para bajar costos, pensando o teniendo un conocimiento muy subjetivo de lo que es la inteligencia artificial. Nuestro objetivo como IAB es generar esa alfabetización de lo que es la inteligencia artificial para entender sus bondades, pero también sus limitantes. Y cómo puede empoderar a las personas, cómo puede empoderar a las organizaciones para potenciar su productividad, su innovación, y que no solamente se vea en una visión de corto plazo. Yo creo que ese es uno muy tangible. Otro de los retos importantes está ligado a cómo seguimos profesionalizando a la industria. Hemos sido el ecosistema de marketing, un ecosistema que hemos aprendido, por un lado, a prueba y error. Imagínate un médico que aprende a ser médico a prueba y error. O hemos aprendido a partir de la tecnología y de las herramientas. En estos 20 años surgieron los buscadores y vamos a capacitarnos y certificarnos en buscadores. Luego social media, luego herramientas de CRM, CRPs, etc. Son muy importantes. Pero regresando a la idea del médico, imagínate un médico que aprende a ser médico a partir de la capacitación del laboratorio farmacéutico. Va a ser un experto en el tratamiento, pero no necesariamente tendrá la capacidad de diagnosticar al paciente. Entonces, estamos en ese momento. Yo creo que sumaría el entendimiento de la inteligencia artificial, la profesionalización de la industria y al mismo tiempo, pues, incorporar tanta innovación que sigue ocurriendo, retail media, connected TV, etcétera, en el ecosistema. Y vos que tenés tantos años de experiencia en el mercado, ¿a qué altura pones la inteligencia artificial a nivel de innovación? ¿Con respecto a qué otros hitos que recuerdes en marketing? Yo creo que la perspectiva de la inteligencia artificial en la parte generativa en los últimos 18 meses ha sido muy, muy visible, ¿no? Y eso siempre tiene pros y contras. Pros, todos tratamos de maravillarnos por el efecto ajá de lo que significa una nueva herramienta, pero creo que el entendimiento de todo este análisis y procesamiento de datos hacia modelos predictivos y hasta la evolución de los large language models, etcétera, lo pone más allá que solamente una herramienta per se, sino la forma en cómo los procesos van a cambiar, la forma en cómo podemos empoderar y desarrollar nuevas competencias en las organizaciones y por ende en las personas, que va más allá de eso. Yo te diría que estamos hoy en un evento que tuvimos en la mañana de publishers. Nos decían, es que esta es la tercera ola de disrupción dentro de toda la disrupción digital que hemos tenido. Yo coincido en eso. Yo creo que la inteligencia artificial... A la altura de Internet. A la altura de la primera revolución que fue Internet. Y de ahí todo lo que hemos tenido en las diferentes fases, incluyendo el momentum de social media. Creo que esto va más allá todavía. Yo creo que el momento de cuando empezó Internet en su primera etapa. ¿Y vos ves ya que están reaccionando a nivel, no sé, gerentes de marketing, de mercadeo, hacia eso, dónde están poniendo los recursos? Creo que todo el mundo reconoce que tiene que empezar a probar y experimentar. Y lo están haciendo. Y creo que han empezado por acercarse a las herramientas, probarlas, conocerlas
que ese es un proceso natural humano. El reto que viene ahora es, primero, ahora plantearse sin ponerle foco en la herramienta, cuál es el problema que quisiera resolver, cuáles son los procesos en los cuales sí me puede ayudar a empoderar y potenciar mis capacidades como empresa la inteligencia artificial, y no al revés, ¿no? Siempre empezamos por, bueno, ¿cómo incorporar ChatGPT, Gemini, etcétera? No porque no sean herramientas importantes, sino porque la primera es la discusión estratégica que las empresas tienen que tener. Entonces, yo creo que después del momentum de la herramienta y de la innovación en la tecnología, que no va a dejar pasar, va a seguir acelerándose, empieza a moverse en este 2025 a tangibilizarse, a cómo las empresas lo pueden bajar proyectos o accionables donde puedan empezar a tangibilizar el impacto que puede tener. Claro. Y en ese sentido, y hablaste que hay muchos que, está bien, ¿no? Es correcto que ChatGPT como que democratizó la inteligencia artificial, le hizo acceder a muchas personas, entonces vimos, pero va más allá la inteligencia artificial de ChatGPT. Y hoy mencionabas la importancia de la base de datos, ¿no? El marketing trabaja mucho con segmentos. ¿Qué tan importante o cuál es el impacto hoy de la inteligencia artificial en ese punto? Yo creo que estamos empezando en la punta del iceberg de entender y cómo incorporar esas conversaciones, ¿no? Cuando empiezas a incorporar el concepto y las tecnologías de inteligencia artificial con otras herramientas como mensajería instantánea, y cómo podría yo entender el customer journey del usuario y entonces adaptar mi proceso a la experiencia del usuario, es cuando empiezo a ver el potencial que tiene, ¿no? Entonces ahí empezamos a tocar muchas cosas: omnicanalidad, mensajería instantánea, la incorporación del CRM con el objetivo de negocio que tiene la organización, y entonces ya empezamos a tangibilizarlo. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde empezamos a ver el unir los puntos para que cada empresa y cada industria empiece a tener una visión más madura de lo que empieza a suceder, cómo lo tangibilice. Y yo creo que ahí es donde en IAB nos está tocando vivir esas conversaciones, y es muy interesante que cada ángulo lo ve diferente. En el caso de IAB México, los publishers lo están viendo en la oportunidad de construir experiencias de calidad que le permitan construir comunidad. En el caso de las marcas, la experiencia del cliente y el resultado de negocio. Entonces creo que es fascinante los tiempos que estamos viviendo. Claro. Bueno, y entonces en cuanto a tendencias de la industria en México, ¿cómo las ves? Hoy vamos a publicar un paper porque es parte de lo que nos están planteando que tangibilicemos como ecosistema. ¿Qué impacto está teniendo ya la inteligencia artificial en tendencias de marketing? Creo que la primera capa que hemos visto de cambio es la incorporación de inteligencia artificial generativa para hiperpersonalización de los creativos en campañas de performance. Creo que eso ya es una realidad. Las mismas herramientas tecnológicas están incorporando las plataformas de social media recursos para que las marcas lo puedan utilizar, pero pues al mismo tiempo tiene que haber un entendimiento de que tiene que haber una gran idea, un concepto rector que ayude a que después esa herramienta lo que haga es amplificar y eficientar. No sustituir el rol de la agencia, sino más bien potenciar. Entonces yo creo que esa es una muy visible que estamos viendo. Otra, empieza a haber conversaciones de la incorporación de inteligencia artificial a pricing. Algunas empiezan a platicar de si la de perspectiva de administración de inventarios puede estar ligado a modificar el pricing, y del pricing hacia la comunicación, que son etapas muy incipientes, pero el retail y banca ya está en ese tipo de conversación. Yo te diría que también estamos empezando a ver conversaciones de cómo en la visión de omnicanalidad también el customer journey de diferentes perfiles de usuarios, que el proceso es caótico, no es lineal, empiezan a entender cómo conectar y adaptar sus procesos a conectar con múltiples usuarios, no de forma lineal, sino de forma de que le resuelvan cosas de valor al usuario. Un ejemplo que platicábamos era la industria automotriz, claro, que sin duda se está moviendo hacia allá y que enfrenta retos importantes, pero también grandes oportunidades de construir el valor al usuario. Y tendencia con respecto a ese canal por el cual se comunica. Hoy hablabas de omnicanalidad, obviamente inteligencia artificial para la generación del contenido, pero a la hora de el cliente decidir por un canal, ¿ves un cambio en los últimos años? ¿En qué sentido? Nada más para... Con respecto si eligen los formularios, o nosotros lo que vemos es, obviamente como proveedores de la industria, cada vez más leads que llegan por WhatsApp directamente, ¿no? Y ya eligiendo empresas que sea su canal principal más el WhatsApp que el formulario, perdiendo mucha estructura a priori y quizás sin saber que en realidad con inteligencia artificial podés volver a estructurar esos yo creo que algo que aprendimos o estamos aprendiendo en esta visión de omnicanalidad es que como empresas tenemos que estar preparados para cualquiera que sea el punto de contacto que sea relevante para el usuario.
ese formulario lo pueden estar llenando si fueron al piso de venta, y a lo mejor la persona de campo tiene que llenar el formulario en una charla con la persona y facilitar el proceso, porque no te voy a hacer ir al sitio web o no te voy a pedir que en este momento en WhatsApp me des tus datos. Entonces, si el primer punto de contacto en esa experiencia del usuario fue el piso de venta, pues cómo acompaño ese proceso para captar el lead. Entonces, y no pensar que solo WhatsApp es la única forma que me resuelve el tema. Entonces, creo que lo interesante en cómo hemos ido incorporando esa visión de omnicanalidad en las diferentes industrias, sobre todo sectores como servicios financieros, educación, sectores como automotriz, que ustedes conocen muy bien, es eso, estar preparados para reconocer a ese usuario e integrarlo y construirle valor en las diferentes etapas. Pero no es tomar recetas de cocina, pero más bien cómo preparamos y entendemos en una visión mucho más holística a ese usuario para que sea WhatsApp, sea el mismo formulario, no desechamos el formulario. Si hay gente que sigue teniendo la costumbre de ir y visitar nuestro sitio web, así como el punto de venta, como también para captar esos leads e integrarlos, que no se queden en una hoja de papel o en una hoja de cálculo en mi computadora, ¿no? Exacto. Sí, hoy hablabas de la hiperpersonalización y lo que te permite la inteligencia artificial. Pero muchas veces nosotros entendemos que hay diferentes consumidores o diferentes clientes, pero sin embargo, le damos la misma experiencia de compra, como que lo obligamos a estar dentro de una experiencia, un proceso que ya definimos nosotros como empresa. Sí, y creo que es una línea muy delgada y muy delicada que no podemos perder de vista, que los seres humanos somos seres sociales. Nos encanta compartir historias. Ahí no somos hiperpersonalizados. Ahí queremos ser parte de un grupo. Pero cuando ya queremos bajarlo esto a una solución individual, ahí sí somos hiperpersonalizados. Entonces, como una empresa cuenta una historia, como una marca cuenta una historia que la gente quiera compartir y después ya construye valor en la experiencia del usuario a lo que yo necesito. Esa es una línea delgada, pero que también nos tiene que llevar a cómo mejor entendemos y procesamos los datos, por ejemplo. Y yendo particularmente a la industria automotriz, ¿vos qué ves en eso? ¿Cómo están adoptando la inteligencia artificial? ¿Cómo se están adaptando no solamente a recibirlo? Hoy hablábamos de la calificación de leads, ¿no? Y todo lo que te permitiría a través de la inteligencia artificial, sino también cómo adaptando luego todos los procesos, porque lo importante ahí es que el cliente termine comprando. Sí. Yo creo que hay temas que seguramente son comunes en la industria automotriz, pero también pasa en el sector farmacéutico, te lo puedo decir que pasa en otras, donde unir un nivel de conocimiento básico en temas de marketing y comunicación digital se vuelve necesario, porque la marca con el distribuidor tiene que tener un cierto nivel de conversación para entender precisamente cómo procesan los datos, cómo le construyen valor al cliente, como le pasa al sector farmacéutico también, en la relación que ellos, para ciertos sectores, no tienen relación directa con el cliente, sino con el especialista, pero sí quieren que el paciente visite al médico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay ciertas similitudes en lo que le pasa al sector automotriz en su relación con los distribuidores. Si elevamos el nivel de comunicación y entendimiento de cómo le construimos valor al usuario a partir de ese conocimiento básico de marketing digital, seguramente podemos ponernos de acuerdo en cuál es la mejor forma de gestionar los datos, de cómo lograr el resultado de ventas y de negocio que queremos tener. Hoy yo creo que por eso lo que enfatizaba de la profesionalización, en México tenemos un programa de certificación en fundamentos profesionales de marketing digital que por primera vez nos lleva a pensar que podemos construir un estándar como lo tiene un médico. Los médicos tienen un estándar de que si quieren ir a una especialización, van cubriendo una certificación y luego recertificación. Creo que ese sería un punto importante que tenemos que poner en perspectiva para el sector automotriz y para cualquier otro sector. La capacitación continua ya es una necesidad. La necesidad de certificar ese conocimiento y recertificarnos y actualizarnos es importante. Me encantaría ver en un futuro del sector automotriz que la marca y sus distribuidores viven juntos ese proceso de capacitarse juntos, de recertificarse, y no solo en la herramienta, sino en el conocimiento de los fundamentos de marketing. Me gusta porque estás hablando de otros sectores también y comparando. Muchas veces lo que hablamos nosotros es que el consumidor ya no está comparando con otro tipo de empresas, no con nuestra competencia, ¿no? Como que el consumidor, recién hablabas del médico, ya está acostumbrado a cómo lo recibe el médico y que quiere que en otra industria, por ejemplo en un distribuidor, lo atienda de la misma forma porque le recuerda la cita en lugar de médica, la cita de servicio. Exactamente. Es la misma lógica. De hecho, alguna vez yo presenté un estudio de los que hacemos en IAB México y hacían una reflexión así: qué bueno que tienes un estudio de ese sector, pero quiero aprender de otro sector que está desarrollando una propuesta de valor con su cadena de valor para capacitación.
Si yo invierto en desarrollar ciertos activos de capacitación, les voy a ayudar a hacer mejor su trabajo y juntos podremos tener un mejor resultado de negocio. Pues creo que vamos hacia allá. Quiero pensar positivamente de que múltiples sectores empiezan a tener ese tipo de conversación, de verse como ecosistema, y definitivamente la tecnología, los datos y el contenido son las herramientas para poder lograr esa propuesta de valor. Claro, hoy vos comentabas 18 meses, nombrabas, ¿no? De inteligencia artificial con esta democratización cuando lanzó ChatGPT. Vamos con mucha velocidad en la innovación. Correcto. En este último momento. Y sin embargo hay algunas industrias que son más tradicionales. ¿Cómo ves esa adaptación en esas industrias? Sin duda el factor humano es clave para abrazar el cambio o para resistirse al cambio. Entonces, creo que hasta la industria más tradicional está reconociendo que este modelo no puede subsistir por mucho tiempo, o que esa forma de desarrollar las cosas ya no es suficiente, quizás podría plantearlo como suficiente. En IAB participan 210 empresas, como lo mencionaste al principio, 34 anunciantes de múltiples industrias, desde construcción, productos de consumo, servicios financieros, servicios de viaje, etcétera, y todos comparten eso. Y me atrevería a pensar que hoy empezamos a ver roles en toda la cadena de valor que son multidisciplinarios, que pasaron por agencia, después se fueron a plataforma tecnológica, luego fueron a marca y que han pasado por diferentes industrias. Entonces, creo que ese cambio ya lo estamos viviendo en las personas, que van a significar perfiles que vengan de industrias diferentes a tomar roles en otra. Por ejemplo, el CMO de BBVA viene de productos de consumo, no viene del sector financiero. Y él ha venido a ponerle una impronta importante de ver la marca y el valor de construir la experiencia. Y Enrique Cornish, que es parte de nuestro consejo directivo, es un ejemplo de muchos más talentos que están viniendo en esa perspectiva. Y creo que el poner una reflexión de cómo aprendemos de la disciplina es eso. Como un médico puede aprender de otro colega, esa es la semilla que estamos viviendo. Y a nivel inversión en lo que decimos publicidad, ¿está cambiando algo? Se habla mucho de cambio en los buscadores, ¿no? ¿Ya se reflejado en el mercado? En México, nosotros generamos un estudio de valor Total Media que hacemos en alianza con otras dos asociaciones, con AVE y SIM, y a datos 2023, que fue la última información pública que presentamos, en México ya el 60% de la inversión en publicidad es en plataformas y formatos digitales. Sin duda, video es el principal formato, casi el 50% de la inversión digital va hacia formatos, plataformas y formatos de video, pero ahí también hay que empezar a desagregar, porque está video digital, Connected TV, etcétera, que todavía tenemos que empezar a detallar más. Entonces creo que sí hemos visto esta evolución de la parte de los medios lineales hacia digital. Hoy todos los medios, no hay un solo medio que no tenga un componente digital. Televisión, radio, prensa, out of home, cada vez tienen componentes más importantes en su participación, de su monetización en digital. Y es lo que estamos empezando a ver. Y por eso las conversaciones también empiezan a ser muy interesantes. Hoy te digo otra vez el publisher, entender su conversación de no te estoy vendiendo alcance y frecuencia, te estoy tratando de acercarte de forma relevante y creíble con una comunidad que quizás está interesada en comprar un auto o tiene estas necesidades o construye una experiencia. La conversación en ese momento cambia. Bien. Y una más y la última, te lo prometo. Encantado. Hoy hablamos antes de la entrevista acerca de la pandemia, ¿no? Sí. Y cómo nos hizo acelerar algunas cuestiones que pensamos que no estábamos preparados, pero sin embargo se prepararon. Mi sensación es que a veces después cuando vuelve una innovación, como que de vuelta tenemos ese miedo, ¿no? Como para cambiar. ¿Necesitaremos algún factor externo? ¿Cuál debería ser nuestro rol como para concientizar de las capacidades y la innovación que podemos dar para que el consumidor, en definitiva, capture más valor? Creo que hay un factor humano muy natural de querer regresar a viejas costumbres y que el momento de disrupción, los momentos de crisis nos impulsaron a hacer las cosas diferente, como lo platicábamos hace un rato de el sector automotriz, cómo tuvo que adaptarse en cuestión de días, par de semanas, para migrar del piso de venta a la necesidad de voy a donde está el consumidor y hago el ciclo completo de lo que quiera, no solo de la prueba de manejo, hasta concretar la venta, ¿no? Entonces, la necesidad de adaptación ahí estaba presente a flor de piel. El que hayamos regresado en los últimos años a un entorno de cierta normalidad, nos hace perder esa sensación en la piel de cambio. De supervivencia. Y de supervivencia. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que ese es algo que no podemos ni debemos de perder nunca. Y es algo que me encanta a mí, de sentirme frágil y expuesto en un rol como IAB.
que es, aunque yo soy el director general de IAB, cuando empiezan a hablar de ciertos tópicos que no conozco, me generan esa sensación de necesito aprender, necesito actualizarme, necesito ver tema. Yo creo que esa es una gran lectura que a los profesionales que estamos en la industria y con quienes ustedes están expuestos, tengamos siempre presentes. Y no solamente por el temor de estar expuestos, sino por el deseo de estar constantemente actualizados y que esa actualización siempre tenga un enfoque estratégico, un enfoque a tratar de entender y decodificar que estos cambios que están sucediendo nos están llevando a nuevas líneas de pensamiento, a probar cosas diferentes y a reconocer que no todo va a salir perfecto, pero que tenemos que estar constantemente expuestos a este tipo de forma de pensamiento. Claro, muchas veces lo que decimos es, somos tan expertos en algo que a veces se genera el obstáculo para la innovación en ese expertise, ¿no? Sí, y a las líneas de trabajo a lo que estamos acostumbrados. Y ustedes tienen una expresión muy cercana en Argentina que es patear la caja, que para nosotros en México significa sacudir el bote o sacudir lo que sea, generar ese sentimiento de necesidad de cambio, si lo tengo que plantear así. Y yo creo que eso es interesante porque nos obliga a estar constantemente aprendiendo y recalibrando. Entonces creo que en este proceso donde digital ya lo tenemos más claro, que no es solo una cosa, sino son tecnologías, datos y contenido, y cómo las organizaciones a través de una cultura de cambio y de innovación acceden a ellos, es parte importante donde la inteligencia artificial, el entendimiento de los datos y todas las innovaciones que hemos tenido cobran sentido. Claro, ahí veo el rol de ustedes clave en esa parte de educación. También digo educación en la parte universitaria, académica, pero también a nivel profesional, donde bajan a tierra quizás esos conceptos que empiezan a aparecer y que muchos tienen miedo de adoptar, ¿no? Sí, y tener una discusión franca y abierta, o sea, franca y abierta de no lo sé todo, quiero compartir con mis colegas de diferentes industrias este tipo de inquietudes que tengo y lo podemos aprender y crecer juntos. Bueno, Gabriel, te agradezco muchísimo por recibirme. Un placer. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a IAB México. Bueno, muchas gracias.